cierra esta actividad tan importante para nosotros la compañera Patricia Urones, dirigente de Política Obrera. Bueno, compañeros, antes que nada agradecerles que hayan asistido un día como hoy, tan frío, tan gris, en estas condiciones un poco hostiles, con mucha competencia de sonido en la plaza. Y quería pensar con ustedes algo que me animo a decir que es la fórmula matemática más difícil de resolver para todos los que militamos, no solo la izquierda en el campo de los trabajadores, sino en el campo del internacionalismo. Y tiene que ver con cómo nosotros logramos en la masa de los trabajadores crear la conciencia de la unidad que hay entre la lucha que ellos llevan adelante todos los días por la mejora de sus condiciones de trabajo, por la mejora de sus condiciones de vida, su salario, y la lucha del pueblo palestino por sus reivindicaciones nacionales más elementales. Y la respuesta es muy simple, pero nos es dada todos los días por los medios de comunicación y la conciencia promedio que reina. Los que nos gobiernan tienen muy claro la unidad de intereses de ellos con la clase para la que gobiernan. Recién Camila dijo, hace unos minutos, que Milei estuvo hace unos días atrás en Israel, llamó al primer ministro israelí Hidalgo por estar llevando adelante un genocidio que ya, según algunos medios oficiales, son 50.000 muertos. Pero revistas científicas muy renombradas, como la revista The Lancet, que es una revista médica, dice que la cantidad de muertos son de 250.000 palestinos para arriba. Un primer ministro como Netanyahu, que va a fondo en la matanza de 250.000 de palestinos, y que dice que la población de Palestina se ganó su propio destino por apoyar a Hamás, es visto por nuestro presidente como un hidalgo. El mismo presidente que hace 15 días atrás le decía a los trabajadores del Garrahan que eran ñoquis. Un hospital como el Garrahan, que cualquier trabajador lo sabe, no hay que explicarlo, no hay que explicárselo. Yo trabajo en General Rodríguez y en un distrito tan lejos como General Rodríguez tengo mamás de alumnos que llevan a sus hijos, cuya enfermedad no sabe nadie de qué se trata, los llevan al Garrahan porque saben que en el Garrahan el plantel de trabajadores, el conocimiento, el capital de conocimiento que hay, ellas están confiadas en que van a saber dar en la tecla de cuál es la enfermedad que aqueja a sus hijos. A esos trabajadores Milei los llamó ñoquis. Al genocida de Netanyahu lo llamó Hidalgo. Vamos a otro lugar, Estados Unidos. En Estados Unidos hay un presidente que se llama Donald Trump, que no le tiembla en pulso en entrar a un taller, sacar de las orejas a un inmigrante, meterlo en un avión y llevarlo a su país, llevándose por delante toda la legislación norteamericana que protege los derechos de los inmigrantes. Con ese Donald Trump, Milei se arrastra para ir a la casa y sacarse una foto. Nuestro presidente, el que define las políticas
económicas, sociales, por las cuales sufren los trabajadores todos los días, apoya y se alinea internacionalmente con estos dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque tiene total conciencia él, Netanyahu y Trump de la situación en la que se encuentra el régimen social capitalista que pende de un hilo. Hoy mismo, en este momento, Estados Unidos tiene una deuda que duplica su PBI. Está en peores condiciones que en la Argentina. Y el presidente Donald Trump tiene la misma política que Milei: recorta salud, recorta presupuesto de educación, recorta presupuesto de medio ambiente, de las políticas de medio ambiente, ataca, igual que en Europa, se ataca la previsión social, se atacan las jubilaciones. El secretario general de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar entre los países de Occidente, que se llama Mark Rutte, el año pasado fijó toda la política internacional presupuestaria. Dijo: miren, si queremos un mundo de paz, hay que invertir en seguridad. Invertir en seguridad significa poner plata en armas, financiar los ejércitos, invertir en conocimiento tecnológico, no para la medicina, sino conocimiento tecnológico para tener armas más eficientes y más destructivas. Pero bueno, si invertimos en defensa, eso significa que la plata tiene que salir de algún lado, porque la burguesía, si hay algo que sabe muy bien, es manejar, sacar de un lado para poner en el otro. Y siempre sacan de la caja o del presupuesto que se invierte en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Mark Rutte dijo: bueno, miren, hay que sacar un poquito de educación, hay que sacar un poco de salud, hay que sacar un poquito de lo que veníamos invirtiendo en política medioambiental. Hay que invertir en defensa. La defensa de hoy es la paz del futuro. Estos dirigentes internacionales están los que se alinean en esta política de apoyo a la guerra, que de otro lado significa desinvertir en aquellas políticas que fueron una conquista de la lucha de los trabajadores, porque la salud pública, la educación pública, la inversión en infraestructura en los barrios, la infraestructura sanitaria, agua, cloaca, fueron conquistas de los trabajadores. Los trabajadores del movimiento cartista del siglo XIX conquistaron la educación para los niños de 6 años que trabajaban 12 horas en las fábricas y que estaban barbarizados por jornadas tan extensas. Ellos, con su lucha, obligaban a la patronal a financiarle la educación a los nenes de 6 años, que no tenían ningún futuro con esa dinámica de vida. Ahí nació la educación pública. La salud pública también. Es decir, que tenemos un presidente que se alinea con esta política de financiación de las políticas de bienestar social para financiar la guerra. Y por eso ataca cada lucha que surge de las entrañas de los trabajadores y en cambio apoya a rabiar a los defensores de la guerra a nivel internacional. Esto los trabajadores lo tienen que tener bien claro, porque el gobierno ya dijo el año pasado, en noviembre, cuando se discutía el presupuesto del año 2025, que el eje ordenador del presupuesto era el pago de los intereses y del capital de la deuda.
y que todo el resto dependía de que se pueda cumplir o no con esos pagos. Eso significa que si tiene que esperar la construcción de escuelas, esperará. Si tiene que esperar el trazado de calles o de tendidos para el agua potable o para la luz o para la cloaca, esperará. Si tiene que esperar la construcción de hospitales o hasta incluso si hay que echar médicos de los hospitales públicos para pagar la deuda, todo sea para defender el pago y los intereses de la deuda. ¿Y quiénes son aquellos que se benefician con este presupuesto? Un puñado de unas pocas empresas, que vienen haciendo un negocio con la deuda externa argentina, porque incluso cobran intereses que están muy por encima de lo que Argentina, incluso estando en niveles de default, debería pagar. Este puñado de capitalistas que hace negocio con la deuda es el que se beneficia a costa del sufrimiento diario de la masa de los trabajadores en Argentina, que viaja al trabajo como ganado, que trabaja 10, 12, 14 horas todo el día para ganar salarios de 600, 500, 700 mil pesos que no alcanzan ni para comer. Cuando el INDEC dice que un salario de un trabajador para poder alquilar, comer, vestirse, pagar los servicios y tener buena salud tiene que ser de 2 millones de pesos. Los patrones en Argentina no quieren pagar este salario y le están diciendo a Milei que discuta la reforma laboral. A partir de la semana que viene, dicen los medios que se junta el Consejo de Mayo para discutir la reforma laboral. Este es el gobierno de la guerra. A los trabajadores, 12, 14 horas de trabajo. Ir al hospital y esperar 4 horas, 6 horas un turno, sin saber si lo va a poder atender algún médico. Guardias pediátricas cerradas enteras, acá mismo en La Matanza. El hospital de niños de La Matanza está vaciado, lo transformaron en una salita. Esa es la política de los gobiernos de la guerra. Todo el financiamiento al ejército, a las armas y a los grandes grupos financieros que se van a hacer grandes negocios con el negocio de la guerra. A los trabajadores una vida de desdicha, una vida sin futuro. Y después tenemos que escuchar la burrada de que la natalidad baja, la gente no tiene hijos por la culpa del derecho al aborto. No, hermano, la gente no quiere tener hijos porque los trabajadores saben muy bien que a este mundo no se pueden traer hijos si no tenemos con qué darle de comer. Eso lo tienen claro todos los trabajadores. Más de uno responde en las entrevistas que hacen en la tele y no puedo garantizarle el techo, no puedo garantizarle la salud. ¿Para qué le voy a traer? Para que sufran. Entonces, compañeros, en esto consiste el quid de la cuestión. Y en esto consiste la unidad de intereses entre nosotros. Los palestinos que están luchando contra el ataque del Estado sionista, contra el genocidio que está perpetrando Netanyahu, alineado con Trump y ovacionado por los Milei. Un gobierno que somete a su propia clase obrera a la barbarie. Es el gobierno de la guerra. Y si quiere que esa clase obrera no se levante, no levante cabeza, le quiere pisar la cabeza para que se aguante el desfinanciamiento y el ataque que está perpetrando,
no le queda otra que empezar a sacar derechos políticos. Y es aquí donde entra, no la quiero hacer larga, ya con esto termino, es aquí donde entra la importancia de defender los derechos políticos. Porque con el reciente fallo de la Corte vitalicia a Cristina Kirchner, hay algo que hasta el propio peronismo se olvidó, que es que lo importante de este fallo proscriptivo es que la Corte se arroga una potestad que es de la población, que es definir cuándo un dirigente político o un partido político merece desaparecer en el sentido metafórico, es decir, merece pasar al basurero de la historia, o cuando todavía para ella, para la población, sigue teniendo alguna perspectiva. Esa es una potestad de la población. Ese es un derecho político que se arrancó con las revoluciones, con la Revolución Francesa de 1789. Y una corte de 3 jueces vitalicios que nadie votó, no se puede jamás arrogar ese derecho. Por eso nosotros decimos que es un golpe contra los derechos democráticos. El peronismo dejó esto de lado. Ya una vez negociado las condiciones de prisión de Cristina en su casa, dijeron, bueno, lo del indulto lo dejamos para el 2027, entonces apareció Guado diciendo, volvemos nosotros el 2027 y le indultamos a Cristina, ahí lo solucionamos. Mientras tanto, la cuestión fundamental que tiene que ver con que la Corte dio un golpe contra los derechos democráticos fue dejada de lado. Y por eso la movilización del miércoles, desde todos los aparatos de la burocracia sindical, fue vaciada de contenido. La burocracia no fue. Pero el mismo PJ convocó esa movilización con un Cristina 2025, asociando la movilización ya a la perspectiva de las elecciones de este año y del 2027. Es decir, como ya hemos dicho en varios lugares, el peronismo malversó una lucha fundamental, que es la defensa de los derechos políticos, en aras de una negociación electoral. Los trabajadores, que venimos sufriendo golpe tras golpe, todos los ataques del gobierno de Milei, sabemos muy bien que esto no es una cuestión del PJ, que el PJ la está malversando y hasta incluso sin garantías de que esto los beneficie. El problema de los derechos políticos es un problema de toda la clase obrera, porque yo que soy docente, nosotros los docentes de la provincia de Buenos Aires, que venimos de hacer un paro hace 20 días, el gobernador de la provincia de Buenos Aires nos dictó ilegal, decretó que el paro era ilegal y nos descontó el día. En la línea con el gobierno nacional que pretende ilegalizar el derecho de huelga. Entonces, nosotros entendemos que en el marco de un gobierno de estas características, con estos alineamientos internacionales y en el marco de esta guerra, la lucha por los derechos políticos es fundamental. Porque el capital, para ir a una guerra, necesita que la clase obrera se arrodille. Y para que la clase obrera se arrodille hay que sacarle todos los derechos políticos. Nosotros no lo podemos permitir, porque nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a votar y a elegir y a ser elegidos, nuestro derecho a hablar o a la huelga, es un derecho político vital para poder conquistar mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida. Así que, como verán, hemos establecido una unidad entre los intereses de la población de Palestina, a la cual se está mancillando sus derechos soberanos más elementales, sus reivindicaciones nacionales a existir como una nación,
y los derechos de los trabajadores están profundamente unidos. Y así como los Milei, los Trump y los Netanyahu saben perfectamente los intereses que defienden y los van a defender a costa de pisotear derechos políticos, los trabajadores, tenemos que unirnos en la defensa de los derechos políticos democráticos elementales, que son los únicos que nos van a garantizar conquistar mejoras en nuestras condiciones de trabajo, en nuestras condiciones de vida, y también unirnos en la conciencia de que cuanto más profundos son los intereses que están en juego, cuando luchamos por el salario, cuando luchamos contra los despidos, por nuestras condiciones de trabajo, en este caso implica poner en cuestión toda la estructura presupuestaria del gobierno de Milei. Cuanto más profundos son esos intereses, más fuerte, más sólida y más unida tiene que ser la lucha de los trabajadores. Si nosotros logramos entre las masas de los trabajadores crear esta conciencia de la profundidad de la crisis y de la fuerza que tiene que tener la unidad de la clase obrera para quebrar esta política de ataque a los trabajadores, más éxitos vamos a tener, más lejos vamos a llegar. Bueno, compañeros, les agradezco nuevamente haber venido hoy a este acto. Un saludo a todos los compañeros y muchas gracias por venir a escucharnos.